Empezando, ahora sí ya arrancando fuerte, con una serie que va a ser de tres capítulos, es decir, hoy y los próximos 2 domingos, estaremos hablando de un tema que pocas veces se comenta, que tiene que ver con los micromachismos. Ahorita vamos a ver de qué se tratan, pero la idea es enmarcar estos programas dentro de esta filosofía que hemos planteado para Masculinidades.mundo, de fomentar el respeto, ¿sí? Fomentar la no violencia y la sanación en los hombres. Entonces, en esa tónica vamos a estar trabajando estos programas, obviamente todos, ¿no? Pero especialmente estos 3 de micromachismos, porque es algo, insisto, que pocas veces se comenta y que coincidimos Alexander, Marco y su servidor en que sería importante empezar a tocar este tema. Entonces, si te parece, Marco, arrancamos. ¿Qué son los micromachismos? ¿Qué es eso, no? ¿Son micros? ¿Son machos? ¿Qué? Yo pensé que el machismo todavía sigue existiendo. Sí, bueno, aquí en América Latina no nos gusta aceptar el machismo en estas alturas, ¿no? Porque ya está mal visto, ¿sí? Cuando a un hombre se le dice que es machista, ya hay como un repensar las actitudes y las acciones y entrar en defensa de las propias acciones, aunque pues todos somos machistas. O todos tenemos algo de machismo, ¿no? Porque ha sido la parte cultural de esta hegemonía de la masculinidad como tal. Sin embargo, pues los micromachismos es esta forma en la que se ha permeado en la sociedad la supremacía de los hombres sobre el ejercicio y la autonomía de las mujeres. Estaba buscando una definición como tal y dice: sutiles e imperceptibles maniobras del ejercicio del poder masculino en lo cotidiano que atentan en diversos grados contra la autonomía de las mujeres, ¿sí? Y es una forma muy sutil en el día a día y que colaboramos tanto hombres como mujeres, ¿eh? Gracias Marco. Sutiles e imperceptibles. Y dices, Marco, todos somos machistas. ¿Cómo ves, Alexander? ¿Sí es un fenómeno al que tenemos que seguirle poniendo atención? Este tema del machismo no es algo que ya está superado. ¿Qué opinas, Alexander? No es un tema que está superado, es un tema realmente que cada vez el patriarcado o el mismo machismo lo está haciendo de una manera soterrada, encubierta, y de ahí nace la palabra micromachismo. Como no queremos parecer hombres malos, como no queremos que nos relacionen con hombres violentos, como no queremos que nos relacionen con hombres asesinos, entonces dentro de este patriarcado hegemónico en donde lo masculino ha creado una dominación sobre lo femenino, se crea este concepto por Luis Bonino de micromachismo, y es una violencia, pero como la violencia está siempre relacionada o está más en nuestra psique colectiva, que tiene que ver con lo físico, en este caso no es una violencia visible, no es una violencia física, es una violencia el cual puede pasar desapercibida en la cotidianidad, en la relación del hombre con la mujer. Entonces, por supuesto, estoy de acuerdo con Marco, es algo encubierto, soterrado, guardado, pero que está generando de cierta manera ruido tanto en los hombres, porque quiero también contarle, Sergio, que a mí particularmente me genera ruido el saber qué es machismo y qué no es machismo para ser hombre. Es que yo creo justamente que ese es el dilema en el que estamos, ¿no? Como sociedad
obviamente ya está muy criticado este tema del machismo, esto de, pues el típico, ¿no? El ser macho, y entonces obviamente los hombres no queremos serlo, ¿no? Y efectivamente, pues tratamos de superarlo, pero sin embargo es una cuestión que está muy metida en, como dices, Alexander, en el patriarcado, como dices, Marco, en la cultura, está soterrado, está encubierto, y entonces no los vemos. Y tú comentabas también, Marco, en esto no participan únicamente los hombres, perdón, las mujeres están también participando, digamos, de estas manifestaciones que son, pues que están dificultando las relaciones de pareja. Pero la pregunta que yo te haría, Marco, bueno, les haría a los dos, porque ahorita tú decías, Alexander, es violencia, estamos hablando de violencia, y de hecho Luis Bonino, como bien dices, Alexander, que es quien empieza con este planteamiento, este concepto, habla de la violencia invisible en la pareja. Pero entonces, Marco, Alexander, pero si quieres contigo, Marco, primero, ¿por qué micro? ¿Por qué micro si estamos hablando de violencia? Entonces, ¿no es algo que tendríamos que quitarle lo micro y decir es algo grave y es algo macro? Sí, es macro. Es macro y es micro, ¿no? Es macro por lo multiplicador, ¿sí? de las acciones, de las actitudes. Son micro porque no son visibles a simple vista, ¿no? Sí, no sé, le podemos decir a la pareja, vieja, ya te eché la lavadora, ¿no? ¿Sí? Y es una mujer enterada de feminista o enterada del tema, diría, ¿y a dónde le echaste, no? O ¿por qué me le echaste a mí? ¿Sí? Es en este lenguaje donde se va formando un clima, ¿sí? Por eso es micro, es como el aire, no se ve, pero aquí está, ¿sí? Hay un texto que rescaté por ahí de la escritora Victoria Sau, que un niño le pregunta a la maestra cuando está empezando a escribir, maestra, ¿y cómo escribo en femenino o cómo se forma lo femenino, no? Dice, partiendo del masculino, la O final se sustituye por una A, ¿sí? Oiga, maestra, ¿y lo masculino cómo se forma? Lo masculino no se forma, existe, ¿sí? Así de pesado o así de tangible, si es que lo pudiéramos ver como algo tangible, pero lo damos por hecho, ¿sí? Que lo masculino ya es como tal, y donde tienen que acomodarse las cosas es en lo femenino. Gracias, Marco. Alexander, ¿por qué micro si estamos hablando de violencia? Qué buena metáfora, Marco. Realmente me gustó. ¿Por qué es micro? Porque es sutil. Entonces, al ser sutil, se vuelve muchas veces imperceptible, porque se usa como pequeñas acciones o pequeñas maniobras para ejercer el poder o el dominio como hombres en lo cotidiano con las mujeres. Por eso es micro, por lo sutil, por lo imperceptible en lo cotidiano, y que por supuesto está atentando contra la autonomía femenina, pero ni siquiera las mujeres lo pueden percibir, porque con el ejemplo que pone Marco me acuerda mucho la controversia: se nace machista, pero se tiene que hacer feminista. Es decir, nadie nace feminista, pero sí nacemos machista. Entonces, qué buen tema, porque nos estamos metiendo en un tema en donde tenemos que revisar si realmente nacemos machista
o nacemos feministas o tenemos que volvernos feministas. Es un tema que tenemos que mirar muy bien, porque el micromachismo, como bien lo decía Marco, no solamente está perpetuado por el hombre, no. La mujer, a través de la cultura, a través del lenguaje, a través de permitir o no permitir qué hacer a la mujer o al hombre, lo está perpetuando. Entonces, ese es un interesante tema, porque nos va a permitir saber o develar qué es lo micro en el machismo, qué es lo que no se ve, pero que está ejerciendo un dominio. Gracias, Alexander y Marco. Ahorita que dicen esto de que es imperceptible, pero que es violencia, recordé esto que ocurre en las cuevas cuando se filtra el agua y empieza a caer una gotita de agua cada 3, 4 segundos, ¿no? O cada 5 segundos cae una gotita, ¡pum! O a lo mejor a los 30 segundos cae otra, ¡pum! Y cae otra, y ¡pum! Pero está cayendo todo el tiempo del mismo lugar y cae en el mismo lugar. Entonces, puede parecer imperceptible, evidentemente, y decir, pues, ¿qué onda? Pues es una gotita de agua. Pues sí, pero si vemos el efecto que produce abajo, ¿sí? Es un agujero, llega a formar dificultad. Incluso, ahorita recuerdo en la serie de los vikingos, que yo les he comentado que la estoy viendo ahorita, hay un momento en donde torturan a una persona así, justamente, poniéndola amarrado en una cueva y en donde está cayendo permanentemente una gotita de agua sobre su cabeza. Entonces, esa es el tema de la violencia, digamos, ¿no? Es una violencia imperceptible, pero es una violencia que está presente en la cotidianidad todo el tiempo, ¿sí? Y que no nos damos cuenta y que creemos que ahí está como algo inofensivo, ¿no? Sin embargo, creo que Luis Bonino, cuando habla de esto de los micromachismos, dice efectivamente es la violencia invisible en la pareja, ¿no? Y quisiera tocar este tema de este concepto de la normalización. Y entonces preguntarles, Marco, ¿es invisible o están normalizados las conductas machistas? Ese es el tema, ¿no? El tema es que está normalizado, es parte de nuestro clima, es parte de nuestra cultura, es como el lenguaje, ¿sí? Es un asunto cultural, es como el aprendizaje, ¿sí? Como lo mencionaba ahorita Alexander, ¿no? Se nace machista y luego se vuelve uno feminista en la medida en que uno va, y ni siquiera feminista, vaya, humanista, ¿no? Debería de ser la palabra, porque déjame decirte que este tema de micromachismos a mí me ha metido en un aprieto porque es descubrirme a mí mismo. Digo, hemos estado todo el año pasado casi hablando sobre temas de masculinidades, pero ninguno me había retado tanto como ¿sí? Porque es en estas sutilezas, en este quehacer de lo doméstico, en de yo soy el padre y soy el proveedor y tengo derechos, bla, bla, bla. La verdad es que sí me mete en un aprieto, ¿no? En una confrontación conmigo mismo. Entonces digo, bueno, ¿de dónde me agarro yo personalmente para poder entrarle con ganas y con brío y con gozo y sin temor al tema de los micromachismos? De cómo se va revirtiendo también hacia los hombres el tema del micromachismo. Cuando hablamos de gays, cuando hablamos de maricas, cuando hablamos de sensibilidades acerca de los hombres, como si los hombres no pudiéramos ser sensibles, como si los hombres no pudiéramos tener actitudes que se nombran feministas, dices tú, a ver, espérate, ¿en dónde estoy parado yo, no? Yo como persona, ¿sí? Entonces, cuando tú me preguntas si se normaliza, o no entendí la otra parte de tu pregunta, Sergio, no me acuerdo, el tema es que está normalizado, es un tema cultural, es un tema que ni siquiera lo pensamos y lo damos por hecho. Por eso, como dice Alexander, pues es muy sutil,
¿sí? Y es como hablar español nosotros que somos mexicanos, ¿no? ¿Sí? O en otros idiomas, quienes viven en otros países, o sea, desde niños. Es algo normalizado, ¿no? Desde mi punto de vista. Gracias, Marco, por tu franqueza, y la verdad yo también, tú, Alexander, ¿desde qué lugar te pones a reflexionar sobre esto? Porque es algo que sí nos cuestiona como hombres, ¿no? Lo vamos a ir viendo ahorita, vamos a revisar algunos de los comportamientos, ¿no? Pero, ¿tú cómo te ubicas, Alexander, para analizar sobre estos comportamientos, y sobre todo viendo lo de la normalización y viendo el tema de que tenemos que cuestionarnos, ¿no? A nosotros mismos e ir haciendo conciencia? ¿Cómo te sentiste, Alexander, al estar leyendo sobre estos temas, al estar preparando, incluso al acordar, porque lo acordamos los tres, a hablar sobre este tema, y que desde luego pues causa cuestionamientos, ¿no? Porque nos mueve. ¿Cómo te sentiste, Alexander, al estar investigando sobre esto? Es un tema complejo y yo lo reflexiono más desde la parte sexual. Es diferente la forma en cómo yo me relaciono con mi hijo varón a cómo me relaciono con mis hijas mujeres. Desde ahí es diferente el tema sexual de una manera abierta con el hijo varón a una manera abierta con las mujeres. Entonces, cuando estamos hablando de temas sexuales con el hijo varón, pues me siento como pez en el agua, o de pronto estamos y de pronto pasa una mujer que pues está atractiva físicamente. Para mí es mucho más fácil tener esa mirada psicosexual, pero me es muy difícil cuando estoy con mis hijas mujeres. Entonces, desde ahí el tema me cuestionaba muchísimo. El tema de cuando se llegó el momento de la novia se va a quedar en casa, que fue un planteamiento aquí en la casa. Bueno, yo le dije yo a mi esposa, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hablar de la parte sexual con Juan David, que ella se quede en la habitación de él y que él se quede en la habitación, que ella se quede en la sala, porque no hay más habitaciones, ¿sí? Entonces, desde ahí era la reflexión que yo hacía, temas que, por ejemplo, con mis hijas pocas veces he tocado, y tiene que ver con el micromachismo, tiene que ver con porque es hombre o porque es más fácil plantear el tema sexual. Ahí fue parte de mi reflexión, pero también parte de mi reflexión era a nivel familiar, cómo las mismas mujeres de mi familia no permiten que hagamos algunos oficios los hombres. Y yo me acuerdo una vez que mi abuela materna me quitaba la escoba para que no barriera el patio donde está la finca, ¿sí? Y se la pasa en ese momento a la que era mi pareja. Entonces, desde ahí yo estaba reflexionando, no es un tema fácil, y más porque a mí me encanta muchos oficios que el micromachismo ha llamado para las mujeres, como la jardinería, como la cocina, como la peluquería, un poco de tareas y oficios que a mí me encanta hacer, pero que está dentro del micromachismo catalogado, que es un oficio para mujeres. Entonces, este es realmente un tema muy interesante y es de los que más me ha puesto a temblar, porque me autoobservo siendo micromachista. Gracias, Alexander. Entrémosle a revisar en lo cotidiano, en lo práctico, ¿no? Luis Bonino hace 3 categorías de los micromachismos, ¿no? Y los divide en los más evidentes o los directos, los que son más encubiertos y los que definitivamente son los que se utilizan cuando el hombre siente que ya las mujeres
se les están saliendo del huacal, decimos acá en México, ¿no? Cuando ya se están volviendo muy, muy independientes. Entonces, vamos a empezar a revisar los más evidentes, los más directos. Y ahorita, tú ya te referiste a algo, Alexander. El más directo es cuando los hombres consideramos que los quehaceres de la casa son cuestiones de mujeres y que nosotros no participamos, ¿no? Barrer, trapear, sacudir, lavar los trastes, lavar la ropa, planchar, ¿sí? Lo más cotidiano, lo que se hace todos los días y que obviamente pues alguien los hace, ¿no? Y generalmente pues son las mujeres. ¿Cómo te va, Marco, en esto? Porque esto está bien metido en la cultura y esto pues lo llegamos a replicar en nuestra casa con nuestros hijos. Y como dice Alexander, a veces hasta las mismas suegras, ¿no? O las abuelitas le dicen o las mamás le dicen a la hija o a la nieta, sírvele a tu hermano, ¿no? Tráele la comida a tu papá, sírvele. Sí. ¿Cómo te va, Marco, con este tema de las actividades domésticas? No, lo que más me gusta es barrer, y trapear. Son las actividades que elijo. No, en verdad, la parte más fácil, ¿no? de ver los micromachismos, yo creo que ese es en el lenguaje y bueno, en la casa, ¿no? Pero en la calle y en la cultura, mira, a un joven que ya no es virgen, hombre, un joven varón que ya no es virgen, pues se le aplaude, ¿no? Se le entre los camaradas, etcétera, etcétera. Y la mujer es señalada, la mujer es vista con cierto recelo, se le cambia el nombre de señorita a señora si ya tiene un hijo, bueno, antes, ahorita creo que ya no tanto, por ya no ser virgen, ¿no? La forma de saludar, por ejemplo, también a las mujeres se les saluda de beso, a los hombres no. Ahorita ya se estila un poco más darle un beso en la mejilla, un varón a otro varón. Empezó con los padres hacia los hijos, etcétera, ¿no? Las piernas abiertas a la hora de sentarse, ¿sí? Los hombres nos podemos sentar desparpajadamente, las mujeres no, una mujer con las piernas abiertas, no, es mal visto y no es de niña bien, ¿no? Los apellidos, el apellido del papá va primero, el de la mamá va en segundo lugar, ya está cambiando eso, también ya está cambiando el tema de que la mujer lleva el apellido del hombre, ¿sí? La señora con el apellido del marido. Las mujeres pagan menos en ciertos lugares, en ciertos bares, porque son carnada, ¿sí? Carnada para que los hombres, que son los que pagan más, asistan a esos lugares. Entonces, creo que aparte de lo doméstico, en lo cotidiano, en la calle, en las empresas, en todas partes, hay muchísimas actitudes machistas en lo micro que no se nota y no nos lo cuestionamos, ¿sí? Nada más lo vemos y el otro día tengo una hija de 15 años y me decía que quería ir a casa de su novio, acaba de pedirnos permiso para tener novio, el chavo ya ha venido 3 veces a la casa a visitarla, ¿no? Le digo, no, ¿por qué? Dijo, él ya vino 3 veces, yo ya puedo ir a su casa, o sea, y yo, no, porque tú eres la mujer, ¿y qué tiene? Entonces es donde me reta y me reto a este tema del micromachismo. Digo, pues sí es cierto, ¿no? Al final de cuentas fui, la llevé un par de horas y bueno, que estuviera ahí. Pues son estas cosas que los hijos nos ayudan a irnos cuestionando en este cambio cultural y en esta evolución cultural en la que estamos, ¿no? Alexander, ¿a ti qué es lo que más gracias, Marco? ¿A ti qué es lo que más te gusta hacer de labores domésticas, de quehaceres en la casa? ¿Y cómo te ha ido con eso? Bueno, realmente somos 5 hermanos varones, el cual con mi papá 6. Entonces mi madre realmente no tenía mucha opción. Para poder sobrevivir, desde muy niños nos enseñó todas las labores domésticas, por eso
Desde los 7 años sé lavar, planchar, cocinar, y básicamente yo creo que sé hacer todas las labores domésticas. Estoy casi seguro de eso, y mi esposa, que nos está viendo a través del Facebook Live, lo puede comprobar. Entonces, inclusive cuando llega la empleada, muchas veces quien le hace el entrenamiento a la empleada soy yo. Saco la plancha, saco las camisas y le digo cómo es que yo plancho y cómo es que a mí me gustaría que me plancharan la ropa. Entonces, afortunadamente, haber tenido ese tipo de mamá, ella lo hacía más pensando en que nos volviéramos independientes. Voy a dejarlo hasta ahí, a no ser que ella lo estuviera haciendo para que no dependiéramos de una mujer, que es lo que le pasa a las mujeres, que las vuelven todoterreno para que no dependan de un hombre. Pero hoy siento que mi madre lo hizo más con la intención de volvernos independientes, y cuando salimos a la vida productiva o a las grandes ciudades como Bogotá, pues realmente no sufrimos porque sabíamos hacer de todo un poco para poder autosostenernos. Entonces, me encanta cocinar, me encanta planchar. Esas son las dos cosas que más, lo que sí más le sacaba el cuerpo, obviamente ya no, pero soy de los hombres que aprendió a lavar a mano con una mamá militar, en donde lo que estuviera mal lavado lo iba bajando, y hasta que no quedara completamente limpio no podíamos salir a jugar. Entonces siento que en esta parte del programa salgo bien librado.